This meeting is being recorded. Gracias a todos nuestros oyentes de Radio Isil. Les comento que me encuentro con el abogado Gonzalo Tello Díaz Lada, abogado por la Universidad San Martín de Porres. Su título es mejor dicho, el título de su tesis es Armas automáticas letales y los derechos internacionales públicos con el Perú. Es coordinador general de la Sociedad Peruana de Derechos Internacionales. Sabemos que Qatar es un país no muy conocido futbolísticamente, ni lo tenemos muy presente en el plano mundial como un país. Ha invertido mucho para esta Copa del Mundo 2022. Ha contratado a muchos inmigrantes de diferentes países, de diferentes partes del sureste asiático, especialmente de países más pobres del sudeste asiático, para crear la infraestructura necesaria para los estadios, especialmente para hacer hoteles, para hacer el servicio demográficos, o mejor dicho, de infraestructura de estos grandes estadios. ¿Por qué Qatar contrató mano de obra extranjera y no local? Bueno, muchas gracias por la presentación y encantado de estar aquí en esa entrevista. La pregunta que tú formulas es bastante importante. Muy a diferencia de otros estados que por un tema de empleabilidad suele preferir el contrato de mano de obra local, en ese caso en particular nos encontramos en una situación distinta porque el Estado de Qatar ha promulgado una serie de medidas laborales para extranjeros que ciertamente son controversiales. Pero, ¿por qué este cambio o diferencia con otros estados? Es decir, ¿por qué Qatar prefiere contratar mano de obra extranjera y no local? Pasa que en Qatar ellos tienen un ratio de empleabilidad de casi el 80% en varones entre 15 y 24 años, según estimaciones del Instituto Index Mundi. Es decir, que a comparación de otros estados que necesitan generar empleo para sus ciudadanos, en Qatar hay una alta tasa de empleabilidad. Quiere decir que las personas tienen trabajo, ¿no? No es que hay una necesidad de contratar gente nacional de Qatar, ¿no? Por lo que técnicamente no tienen ningún problema en ese sentido. Y por eso optan por una mano de obra más barata, que son la mano de obra extranjera. Además de ello, la contratación de mano de obra extranjera carece de las facilidades y beneficios de la contratación de mano de obra local. Y para ponerlo en simple, es más rentable contratar a un extranjero que a un catarí, ¿no? Es más fácil para las empresas hacer esta contratación porque les permite aprovecharse de las necesidades de las personas inmigrantes, ¿no? Esta obviamente es una situación, lo que yo expongo es una situación completamente nociva para los derechos laborales y los derechos humanos, pero es lo que ocurre en Qatar, ¿no? Se prefiere la mano de obra extranjera por encima de la mano de obra local porque las empresas suelen aprovecharse de la necesidad de las personas que buscan trabajo, ¿no? ¿Y usted ha escuchado sobre el sistema usado por el gobierno catarí llamado Calafa, que es un proyecto que ellos han implementado en su gobierno? Sí, bueno, obviamente esto ha surgido a colación, más que todo, hace unos años con el inicio de los preparativos del Mundial para Qatar 2022. Y ciertamente en ese sentido han salido las noticias de esto que se llama Calafa, ¿no? Que es un tipo de contrato que predomina en Qatar, pero no solo en Qatar, sino en otros países árabes o en la región, en la que en pocas palabras el empleado se encuentra, o mejor, claro, el empleado se encuentra atado al empleador en todo sentido, ¿no? No pueden salir de su casa, o sea, los trabajadores no pueden salir de su casa sin permiso,
trabajan largas jornadas laborales, no se les brinda ningún tipo de seguro de salud, son expuestos a condiciones degradantes y hasta inhumanas, y también están prohibidos de la libertad sindical, es decir, crear un sindicato de trabajadores para tratar de negociar con el empleador sobre concesiones y facilidades que protejan los derechos humanos, ¿no? Básicamente eso es el CALAFA a grandes rasgos, ¿no? Es un sistema muy controversial en la que se vulnera constantemente los derechos de los ¿Y trabajadores. cuánto de abuso hay en ese proyecto, en esa ley que tiene el gobierno catarí? Ciertamente contraviene distintas disposiciones básicas eh, de los derechos laborales, ¿no? En general. Eh, por ejemplo, nosotros conocemos que existe la Organización Internacional de Trabajo, más conocida como la OIT, de la cual Qatar es parte, por cierto, de esta organización internacional, en la que esta organización a lo largo de los años ha presentado diversas recomendaciones a los estados para que se protejan ciertas normas laborales, pero a pesar de que Qatar es parte de la OIT, ha emitido este régimen laboral para los inmigrantes, ¿no? Que contraviene disposiciones del derecho a la sindicación que está contenida no solo en el estatuto de la OIT, sino también en la Declaración Universal de Derechos Humanos. También contraviene la dignidad humana, que es esencial no solamente para el derecho laboral, sino para los derechos humanos en general, eh, así como otros pilares fundamentales de los derechos humanos, ¿no? ¿Considera usted que eh, este Estado está vulnerando los derechos humanos de los trabajadores, de las personas que han trabajado o de los inmigrantes? Sí, por supuesto. O sea, en relación a la pregunta anterior, por supuesto que sí, es una vulneración bastante grave eh, por lo que uno puede enterarse por parte de esos trabajadores que han salido de ese régimen. eh, de hecho, hay muchas personas que han hablado con ONGs como Human Rights Watch y les han manifestado cuáles son las condiciones en las que estas personas viven, ¿no? Hay personas que no pueden salir de su casa sin permiso del empleador. Hay muchas personas que llegan bajo la falsa promesa de un mejor desarrollo económico y social, pero al fin de cuentas se encuentran con una realidad completamente distinta, en la que pasan meses sin que ellos puedan cobrar dinero. Les dan comida, eh, incluso a veces perecible, o sea, ya está vencida esa comida. Los hacen dormir en lugares eh, completamente desordenados, sucios. No solo es una vulneración a los derechos humanos y al derecho laboral, sino que también incluye cierta vulneración a la protección y al acceso de la salud de las personas, ¿no? Entonces, ciertamente es una vulneración de distintos derechos humanos, no solamente laborales, sino en general, ¿no? Que se está realizando en Qatar. Sabemos que Qatar es una población mayoritariamente musulmana. ¿Considera usted que esto puede influir en alguna forma para ser un país que vulnera los derechos humanos, no solo de su población, sino también de los extranjeros que vienen a trabajar al país? Claro, de acuerdo a lo que tú mencionas, eh, la vulneración de derechos humanos, ya sea laborales, en salud, educación, eh, siempre generan una mala imagen a la comunidad internacional, ¿no? Eh, Siempre hay una cierta reputación entre los estados de quién respeta más los derechos humanos, ¿no? El Perú tiene una buena imagen ante la comunidad internacional porque eh, en muchas ocasiones el Perú ha respetado diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos. Si bien somos el Estado que más sentencias en contra tenemos ante el sistema interamericano de derechos humanos, somos el Estado que más respeta esas sentencias, ¿no? Es un poco contradictorio lo que estoy mencionando, pero al fin de cuentas tenemos cierto prestigio y es por eso que estados como Estados Unidos, Francia, Alemania, buscan al Perú para suscribir
ciertos acuerdos, tratados de libre comercio, porque tenemos una buena imagen, ¿no? Ante, Al ante otros contrario que estados. tiene Qatar. A lo que- Exacto, al contrario que tiene Qatar, y a eso es lo que quiero ir, ¿no? Los tratados de libre comercio, que es lo que ya he mencionado en la actualidad, no solo contienen cláusulas económicas o de protección de la propiedad intelectual, sino que también incluyen cláusulas laborales. Y para que un Estado suscriba este importante tratado con otro, siempre hay un estudio previo de cuáles son las condiciones laborales que maneja un país con el que se quiere suscribir ese instrumento. Ergo, la actual situación con los preparativos del Mundial en Qatar 2022 ha alertado a la comunidad internacional, quienes ya han manifestado su preocupación por estos casos y muy probablemente eviten cualquier tipo de cooperación internacional con Qatar a futuro. Entonces, esto obviamente no le está generando una situación de bienestar a Qatar por la imagen que le está dando a la comunidad internacional y por el prestigio que poco a poco Va perdiendo. se va mermando, ¿no? Por esta situación. Entonces, es contraproducente ciertamente para los intereses del desarrollo del Estado, ¿no? ¿Y cree que este sistema es un tipo de esclavitud moderna eh, ahora en esta época, en 2022? Eh, yo creo que sí. Cualquier tipo de contrato que limite en gran medida los derechos humanos básicos previamente mencionados, como la libertad sindical, las jornadas laborales y otros derechos conexos como la libertad de tránsito y hasta la dignidad humana, desvirtúa la legalidad de los contratos laborales y se convierte en una suerte de, como tú lo mencionas, esclavitud moderna, ¿no? Entonces, yo diría bueno, escuchando las declaraciones de las personas que han salido de este régimen laboral, ciertamente describen una situación de esclavitud, ¿no? Que en nuestro escenario, llámese 2022, es completamente inaudito que existan este tipo de contratos, ¿no? Y nosotros sabemos que en los últimos años Qatar no les ha pagado a las personas o a los ex trabajadores que han salido de este país el sueldo. Les pagan un sueldo mínimo. Hay casos donde el sueldo es de 500 dólares hasta 400 dólares. Y usted se podría considerar una forma de vulnerabilidad a los derechos humanos. Ujú. Sí, totalmente de acuerdo. Mira, hasta el momento de todo lo que hemos mencionado, eh, he señalado varios derechos humanos que se están vulnerando, ¿no? Hay que recordar que cuando hablamos de derechos humanos, tenemos que tener una óptica integral, ¿no? De estos derechos. Es decir, no solo debemos analizar la protección de los derechos laborales, sino aquellos que se conectan de manera transversal con estos derechos laborales. Como hace un momento te mencioné, eh, los trabajadores no pueden salir de sus casas sin permiso del empleador. O sea, si tú quieres ir a la bodega a comprar algo, tienes que pedirle permiso a tu empleador. Eso es una vulneración al libre tránsito, porque no te dejan salir ni siquiera de tu casa. Y en muchas ocasiones, estas personas que se movilizan a Qatar ni siquiera viven en una casa propia. Son casas de los empleadores que ellos mismos controlan para que tú no salgas. Entonces, esto ya no se convierte únicamente en un problema de derechos laborales, sino que ya involucra otros derechos fundamentales para el desarrollo de la persona humana, y que ciertamente es preocupante dadas las condiciones en las que estamos y en la época en la que estamos, ¿no? ¿Y por qué la FIFA no ha visto estos casos, no ha revisado esto? ¿Por qué se ha puesto, hay una parte que dice la FIFA que nosotros respetamos los derechos humanos, respetamos que la Copa del Mundo se lleve a cabo, que sea con todos los estos? Podría decir que de cierta manera la FIFA también está involucrada en los derechos de los trabajadores inmigrantes. Mira, la FIFA no solamente debe oficializar la sede del Mundial a un país, sino que también
de manera diligente debe acompañar a este país durante el desarrollo organizativo del mismo. Debe garantizar que las condiciones, que se den las condiciones más propicias, no solo para los partidos, sino en los preparativos del campeonato, ¿no? Por lo que, si bien la FIFA no está vulnerando directamente los derechos de los trabajadores, porque ellos no están creando estas normas, su inacción es bastante preocupante y ciertamente yo soy de la opinión que deberían intervenir para garantizar el respeto de los inmigrantes que están siendo contratados en Qatar. Obviamente esto crea un conflicto con el derecho internacional porque ciertamente todos los derechos gozan de el derecho a la soberanía, ¿no? El derecho a la soberanía involucra que cada estado determina las normas que consideren pertinentes para su territorio. Y también existe el principio de no injerencia en asuntos internos, que quiere decir que una organización o un estado no puede intervenir en otro para que se modifique alguna norma interna. Pero en este caso en específico, estamos hablando de la organización de un campeonato que está, de alguna u otra manera, Involucrado. coorganizado por la FIFA y Qatar. No es solamente Qatar quien lo está organizando, esto también lo está coorganizando la FIFA, porque ellos dan las directrices, ellos dan las facilidades, ellos presentan el fixture, los países que van a participar o las selecciones que van a participar. Entonces debería haber un involucramiento por parte, un poco más activo por parte de la FIFA eh, para que se protejan los derechos de los inmigrantes, ¿no? Y una consulta adicional, también las Naciones Unidas también están dentro metidos en esta situación porque en los casos que se han presentado, en lo que nos has comentado, la ONU también debería haber saltado y decidido no, que no se organice nada en Qatar, que se respeten los derechos humanos de los trabajadores, de los inmigrantes. Bueno, en el caso de Naciones Unidas, como ya he mencionado hace un momento, existe un derecho, tal vez no nos guste en esta ocasión, pero es un principio de no injerencia en asuntos internos, ¿no? Naciones Unidas sí podría pronunciarse diciendo que, o instando a que Qatar respete el derecho de los inmigrantes en la organización de este campeonato. Mas no considero que la ONU tendría que prohibir que el Mundial se realice en Qatar. ¿Sí? No creo que tenga ese poder ni que tenga la facultad para evitarlo. La decisión de que el Mundial se realice en Qatar ha sido exclusivamente de la FIFA a través de una votación con los miembros de la FIFA y sus representantes, ¿no? Naciones Unidas acá no entra mucho a tallar, pero sí debería instar y alertar a la comunidad internacional de que existen violaciones sistemáticas a los derechos laborales en Qatar, ¿no? Y Esa es, debe causar una debería ser su rol, ¿no? ¿Perdón? sino también debería haber sanciones para este país si no se respeta estos derechos internacionalmente. Esta es una situación muy compleja, ¿ya? En particular, ¿por qué? Porque es una situación compleja, porque normalmente en las regiones, por ejemplo, en América, en Europa y en África, hay un sistema de protección a los derechos humanos. En América Latina tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tenemos la Comisión de Derechos Humanos. En Europa hay un Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En África hay un Tribunal Africano de Derechos Humanos. Pero en Asia no hay Tribunal de Derechos Humanos. No hay forma de poder demandar internacionalmente a Qatar por la vulneración a los derechos laborales y humanos que están que se está realizando en su territorio. No hay un sistema de protección de derechos humanos en Asia, ¿no? De lo que se sabe es que hay una
ONG llamada la Comisión Asiática de Derechos Humanos, pero termina siendo una ONG, no es una corte regional asiática de derechos humanos, no tiene la capacidad de juzgar a los estados. Esta organización solo lleva a cabo acciones mediáticas, pero más allá de eso, no puede investigar o perseguir la vulneración de derechos humanos en Asia, ¿no? Lo que evita un poco la justiciabilidad de lo que está ocurriendo en Qatar, ¿no? Sí es una situación lamentable que involucra la imposibilidad de poder reclamar por esta situación. Sin embargo, me parece que en Qatar el Ministerio de Trabajo qatarí ha creado un fondo especial para compensar a las personas que no reciben un sueldo, ¿no? Esto ayuda a que las personas, los inmigrantes, puedan solicitar alguna compensación porque no les han pagado. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que el Ministerio de Trabajo de Qatar, en una conversación con la ONG Human Rights Watch, ha mencionado que se ha evidenciado datos faltantes en la lista de empleados en las empresas que gestionan la construcción de los estadios de fútbol en Qatar, por lo que no se está transparentando la información. Eso significa Y que Qatar eso, no está diciendo lo que nosotros queremos saber. claro, las empresas de Qatar, porque habría que diferenciar que si bien Qatar ha creado esta normativa perjudicial para los inmigrantes, son las empresas quienes están desvirtuando esta norma y están creando una situación más perjudicial a los inmigrantes, ¿no? No es solamente el gobierno de Qatar quien ha promulgado esta norma controversial, sino que son las empresas qataríes que se están aprovechando de la buena fe de los trabajadores inmigrantes. Esas empresas no están transparentando la información de a quienes contratan y por eso el Ministerio de Trabajo de Qatar se encuentra con las manos atadas porque no puede ayudar a las personas que están exigiendo indemnizaciones o compensaciones por la falta de pago, ¿no? Entonces, si bien podríamos decir que el gobierno de Qatar está tratando de alguna manera apoyar a los inmigrantes, tratando entre comillas, porque para empezar yo derogaría esta norma y crearía una que realmente proteja los derechos humanos de los trabajadores. Las empresas tampoco están poniendo de su parte. Y ellos son las principales entidades que están vulnerando los derechos de los inmigrantes. Entonces, considero yo, ya para cerrar esta última intervención a la pregunta que tú me formulas, yo creo que hay una responsabilidad colectiva, ¿no? Por una parte, la FIFA no está realmente fiscalizando que se lleve a cabo bien su mundial, porque está coorganizado. El gobierno catarí realmente no está facilitando las cosas con esta norma tan perjudicial para los inmigrantes y las empresas se siguen aprovechando de los inmigrantes que no tienen de otra que aceptar estos trabajos, porque incluso constituyen mejores pagas que las de su país natal. Pero claro, las condiciones a veces no lo valen y muchas personas terminan cuestionándose si realmente vale la pena seguir recibiendo estos tratos por los sueldos que reciben, ¿no? ¿Qué tipo de penalización podría recibir Qatar o la FIFA si se vulnera estos derechos humanos a las personas inmigrantes que han venido a trabajar o también a las empresas cataríes que están haciendo este gran proyecto, esta Copa del Mundo? Como había mencionado, no existe un tribunal de derechos humanos en Asia que pueda perseguir estos casos y, digamos, sancione a los gobiernos. No hay forma, ¿no? Al menos no como en los sistemas interamericanos de derechos humanos que tenemos en Latinoamérica, o el sistema europeo de derechos humanos, o el de África. En Asia no hay forma de
sancionar al gobierno de manera internacional por estas vulneraciones. Al menos no con un tribunal de derechos humanos. Sí es posible, y ciertamente no lo sé porque no conozco todas las normas en Qatar, ciertamente no es algo que se estudia así porque sí, pero sí podría caber la posibilidad de que se eleve una demanda contra estas empresas, pero dentro del territorio catarí, y que sea el gobierno quien sancione a estas empresas, ¿no? Eso es una posibilidad, ¿no? Obviamente, como te repito, no conozco la legislación nacional de Qatar, eh, pero es una posibilidad, ciertamente, ¿no? Mm. Ya cerrando con la entrevista, eh, ¿qué podemos hacer para que las personas podamos pedir que Qatar respete estos derechos humanos y respeten a los inmigrantes? Eh, Bueno, es una pregunta muy complicada porque ciertamente nosotros como ciudadanos, como colectivo, eh, no podemos de alguna u otra manera hacer mucho contra las normas que otro Estado ha creado, ¿no? Es complicado, es ciertamente muy complejo, ¿no? Hay, por ejemplo, empresas como la empresa Hummel, no recuerdo exactamente el nombre, pero me parece que es la empresa Hummel, que es la empresa que viste a la selección de Dinamarca, o sea, le hace las camisetas y todo. Y ha sacado una versión completamente negra y completamente roja, ¿no? El color de la empresa no se nota, es completamente negra, eh, como protesta a la vulneración de derechos laborales en Qatar. Ahora Ujú. tú me dirás, ya, pero ¿esto en qué ayuda a los inmigrantes en Qatar? Ciertamente no ayuda en nada, pero es alzar tu voz de protesta contra normas que claramente vulneran los derechos humanos eh, de los inmigrantes en Qatar, ¿no? Ciertamente es lo que se puede hacer, ¿sí? No estamos en una condición como ciudadanos, no estamos en condición de exigirle a Qatar que proteja los derechos humanos, eh, porque ciertamente no tenemos injerencia, no tenemos una influencia para que esto cambie, ¿no? No somos un Eh, país potente. y aún así, si fuésemos un país potente para tratar de una potencia, llámese Estados Unidos, para tratar de direccionar que Qatar mejore sus normas laborales para los inmigrantes, al final, por el principio de soberanía y no injerencia en asuntos internos, que son principios fundamentales del derecho internacional, Qatar al final puede decir, bueno, estas son mis normas, las tienen que respetar. Gracias a todos nuestros, Lamentablemente es así. gracias a todos Ujú. nuestros oyentes de Radio Sí. Gracias a Gonzalo, gracias abogado por participar de esta entrevista y cuídense a todos. Cuídate Gonzalo. Gracias. Gracias a ti y saludos a todos. Hasta luego.